Vamos a continuar con el estudio del libro de Jonás. Lo que vamos a ver hoy es una continuación del tema que vimos hace 8 días acerca de la Gran Comisión. Vamos a hacer otra oración. Dios, bendícenos en esta noche por medio de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos bendices de tantas formas, eres tan bueno con nosotros, pero sobre todo, Padre, bendícenos por medio de tu palabra, que seamos capacitados para servirte. Oh Dios, ¿qué es lo que Cristo no merece? Que seamos una iglesia que gana almas, una iglesia que evangeliza, que se preocupa por su prójimo. Y líbranos de egoísmo, enséñanos tus caminos, humildad y mansedumbre como las de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Fue Jonás a regañadientes a predicar a Nínive, y ya vieron ustedes la reacción del rey de Nínive. Dice en el 8, cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Es increíble que esto haya salido de la boca de un rey pagano. Pero aquí pueden ustedes ver cómo Dios obra de manera que uno no alcanza a entender. El Espíritu Santo obra de muchas maneras. Y dice en el 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? No cabe duda que el Espíritu Santo obra cuando quiere, como quiere y en quien quiere. En el capítulo 2 dijo esa famosa frase: la salvación pertenece a Jehová. Eso lo entendía Jonás, pero él no quería ir a predicarles a los de Nínive, como si la salvación le perteneciera a él. ¿Cuál es el tema central de este libro? El propósito divino de salvar. Él quería salvar a esa gente de Nínive. Pero Jonás, como buen judío, no entendía que Dios quería salvar a gente de todas partes, de personas de todo el mundo. Dios les confió su palabra, pero con el propósito de que ellos se la comunicaran a todos los países del mundo. Dios quería que los israelitas fueran un medio de bendición para todo el mundo. Lo que Dios le dijo a Abraham. Bueno, cuando Dios se lo dijo a Abraham, todavía la nación judía no existía. Pero pues estaba en sus lomos, ¿no? Los israelitas eran rebeldes. Y Jonás igual. Y vean ustedes cómo llegó al punto de enojarse con Dios cuando ve que tiene la intención de salvar a los de Nínive. Los israelitas odiaban a los asirios. Los asirios eran no solamente una nación pagana, eran una nación guerrera. Pero yo les comentaba hace 8 días que posiblemente alguno de los marineros que iba en el barco aquel cuando se desató la tormenta era asirio, porque había muchos marineros y pues habría de muchas nacionalidades. Nínive era la capital de Asiria. Pero ¿por qué cuestionó Jonás lo que Dios quería hacer? ¿Creía acaso saber más que Dios? Dios sabe lo que hace. Nosotros a veces creemos que sabemos lo que estamos haciendo, pero tal vez no entendamos bien las implicaciones.
Tal vez creemos que lo que estamos haciendo va a terminar bien y a lo mejor acaba mal. Pero Dios es el único sabio, pero Jonás lo resistía. Vimos hace 8 días que Dios tenía el propósito de usar a Jonás. Y aunque Jonás hizo un berrinche, terminó usándolo. Jonás hizo todo lo posible por desobedecer a Dios. Y yo les comentaba, no sé si hace 8 días o hace 15, que nosotros debiéramos hacer todo lo posible por obedecerle. Pero él hizo todo lo posible por desobedecerle. Pagó un pasaje caro para no obedecer. Un viaje tan largo saldría muy caro. Pero Dios lo obligó a obedecer. Ahora, si lo obligó a él, pues quiere decir que nos puede obligar a cualquiera de nosotros, ¿o no? Jonás, por su desobediencia, despertó cuando estaba dormido en medio de una tormenta. Que Dios nos libre de una tormenta de este tipo. Pero aunque Dios le dio muestras de que estaba decidido a hacer lo que había planeado, ¿se acuerdan cómo termina la historia? Al final de la historia, Jonás no está muy convencido, sigue enojado. Jonás fue usado para traer una bendición muy grande sobre Nínive. Y si era la capital, pues sería bendecido todo el país, en un sentido. Esto nos muestra que podemos nosotros ser usados para bendecir a los que nos rodean. Mínimo. Ustedes conocen el tema de la gracia común. Dios trae su gracia común a gente que vive cerca de los creyentes. Si un creyente trabaja en una fábrica donde el dueño es pagano, Dios puede bendecir esa fábrica por amor al creyente. Puede prosperar esa fábrica por amor al cristiano que trabaja ahí. En la gracia común, acuérdense, Dios bendice a personas que no lo merecen. ¿Qué es lo que detiene la ira de Dios? Es su gracia común. Si no fuera por la gracia común de Dios, ¿saben qué pasaría? Que mañana mismo este mundo se convierte en un infierno. En México hay muchos crímenes, muchos criminales, pero podría haber muchísimos más. Y si no hay más, es porque Dios ha establecido un límite. Aquí en México han surgido criminales tremendos, el Mochaorejas, la Mataviejitas, esos caníbales de Catepec. ¿Y qué dicen ustedes de los Arellano Félix, de los Beltrán Leiva, del Cártel Jalisco Nueva Generación, de los de la Unión Tepito? No, hombre, de los de Santa Rosa de Lima. Pero Dios restringe el pecado de los hombres. Dios establece los límites de cuánto debe pecar una persona. Entonces, nosotros, los que somos cristianos, podemos ser un medio de gracia para esas personas. O lo contrario, un medio de bendición, o ser causantes de graves problemas para los que nos rodean. Yo les comentaba hace 8 días que los inconversos no pecan en un vacío. O sea, cuando un inconverso peca, afecta a todos los que le rodean. Si los inconversos hacen eso, con más razón un cristiano. Vimos hace 8 días que cuando Acán pecó, sus hijos perecieron y aún sus animales. 27 personas murieron por el pecado de uno. Entonces no cabe duda que hay cosas bien importantes en nuestra obediencia o en nuestra desobediencia. Dios disciplinó a su profeta y eso impactó a los marineros, se espantaron. Vean,
en el capítulo 4, a partir del 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Vean, no se preparó sola, fue Dios el que estaba ahí, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. O sea, Dios se preocupa por su profeta, aunque es rebelde. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Las calabaceras crecen alto y las hojas son muy grandes. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Cómo es posible que Jonás se preocupaba por esta calabacera y no por las almas de los ninivitas? Se preocupaba más por su comodidad, por la sombra que le daba la calabacera. Nosotros debemos despojarnos de nuestro egoísmo y debemos aprender a pensar, a preocuparnos y a ocuparnos de los que nos rodean, de los que se pierden. ¿Saben ustedes por qué? Porque si nos preocupamos por cosas que no debemos, nos vamos a meter en problemas y otros también. ¿Hasta qué punto habremos nosotros caído en este pecado de preocuparnos por cosas que no debemos preocuparnos? ¿Qué es lo que realmente nos preocupa a nosotros? Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, ¿se acuerdan? Y maldeciré a los que te maldigan. Y Dios ha cumplido eso. Los países que han sido amigos de Israel han sido bendecidos. El país que ha sido más amigo de Israel es Estados Unidos. Y Dios ha bendecido a Estados Unidos muchísimo. Pero ¿saben ustedes por qué Dios ha bendecido a Estados Unidos? Desde un principio, cuando los presidentes de Estados Unidos toman posesión de su cargo, juran poniendo la mano en una Biblia. Y en las oficinas de la Casa Blanca tienen una Biblia abierta, o la tenían cuando estaba Trump, yo creo que ahora ya no. Dios ha bendecido a los gringos, gracias por lo que han hecho por Israel. Los países que rodean a Israel lo odian, todos los que están alrededor lo odian. Y si no lo han atacado, es porque saben que Estados Unidos apoya a los de Israel. Busquen en Génesis, en el capítulo 15. Génesis 15:5. Ven en el 4. Luego vino a él palabra de Jehová a Abraham, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Esto se refiere a que la descendencia de Dios, la descendencia de Abraham sería gigantesca. Pero no se refiere simplemente a la descendencia física, de la cual serían parte los israelitas. No, se refiere a una descendencia que incluiría personas de todo el mundo. Los judíos tenían que haber entendido eso, que Dios quería bendecir a gente de todo el mundo.
Vean en el capítulo 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vean cómo entendían este versículo los judíos. Ahora, vean también en Gálatas, en el capítulo 3. Vean, este versículo es clave y es crucial, definitivo. Vean Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, vean, este versículo está clarísimo, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones. Vean, dio de antemano la buena nueva. O sea, esta es la palabra que se usa para evangelio. Entonces, en un sentido, Dios le confió el evangelio a Abraham. Y es notable este versículo porque cuando Dios le hizo esta promesa, no existía la nación judía. Estos versículos que acabamos de leer en Génesis, se supone que los conocían los judíos. Los judíos tenían el Antiguo Testamento mucho tiempo antes de Cristo. Además, otra cosa, los israelitas sabían que Dios había salvado a Rahab la ramera. Rahab la ramera era cananea, ella no era israelita. Rahab formaba parte de aquellos a quienes Dios les dijo que tenían que matarlos a todos. Pero Dios le salvó la vida a Rahab por el recibimiento que le dio a los espías. Y ella fue salva y su familia también. ¿Qué pensarían los israelitas acerca de Rahab? Y vimos el caso hace poco de Ruth, la de Moab. Los moabitas eran igual, odiados, enemigos de Israel, pero pues Ruth fue usada por Dios para formar parte de la genealogía del Salvador. Pero ellos eran bien necios, los judíos. Ellos se encerraron. Ellos estaban bien aferrados a creer que la salvación era solamente para ellos. Por eso se enojó Jonás. Por eso no quería ir a Nínive. Cuando los judíos entraron en Canaán, Dios les dijo que mataran a todos. Cayeron los muros de Jericó y los mataron a todos. Y ellos pensaban que eso se iba a perpetuar. Pensaron que eso sería universal. Y eso es lo que hizo Roma. A los países donde no querían adoptar sus ideas, mátenlos. Y un poco antes de Cristo, los judíos estaban pensando que si venía el Mesías, pues a lo mejor eso iba a ser posible, ¿no? Que los israelitas iban a matar a todos los que no quisieran ser adoradores de Jehová. Eso es lo que supuestamente ellos querían, aunque ni ellos lo adoraban. Pero ya después, cuando vieron que Cristo no se puso de parte de ellos, que les dijo que eran tan pecadores como los gentiles, pues entonces se unieron a los romanos y mataron a Cristo. Y el problema no terminó ahí, porque durante siglos los judíos sufrieron por negarse a creer que Dios quería salvar a gente de todo el mundo. Siempre tuvieron problemas por eso. Hay muchas profecías, sobre todo en Isaías, no las vamos a ver, donde mencionan eso, la entrada de los gentiles, pero ellos no querían razonar. Acuérdense ustedes que en el inicio de su ministerio público, Cristo predicó acerca de la soberanía de Dios y citó a una mujer viuda de Sarepta y citó también a Naamán el sirio. Había muchos leprosos en Israel, pero no fue a ellos Cristo, no, Cristo fue a un leproso que era sirio, los sirios que siempre fueron odiados por Israel.
Y esa mujer, la viuda de Sarepta, pues era de Sidón, igual ahí donde estaban los filisteos tan odiados por Israel. Y cuando Cristo predicó sobre eso, les cayó como una bomba, se enojaron tanto que trataron de matar a Jesús. Entonces todos los judíos estaban como Jonás, no querían aceptar que Dios quería salvar a gente de todo el mundo. Además, otra cosa, acuérdense ustedes que Cristo en su ministerio salvó a la samaritana. Los samaritanos también eran odiados por los judíos. Bueno, pero la samaritana pues hablaba el idioma de los judíos, ¿no? Sí, se dividió el reino, pero de todas maneras pues ellos hablaban el idioma de los judíos. Y cuando le predicó a la samaritana, ¿qué le dijo? ¿Recuerdan ustedes? Véanlo en Juan 4. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer, la samaritana, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, vean, el Salvador del mundo. Tan grande Salvador, como se iba a circunscribir a salvar a gente de aquella reducida zona del mundo. No, Cristo es el Salvador del mundo. Y vean, también pasó lo mismo con el centurión. El centurión era romano. El centurión tenía un siervo enfermo, ¿se acuerdan? Un criado enfermo, ya estaba a punto de morir. Pero Cristo lo sanó, iba para allá y le dijo, no soy digno que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi siervo será sano. Y dice, pues vete, ya llegando ya vas a encontrar sano a tu siervo, y así fue. Un odiado romano recibió esta bendición. Y acuérdense de la sirofenisa, era cananea, que andaba queriendo que Jesús sanara a su hijita, y gritaba en pos de Jesús, y que le dijeron sus discípulos, dice, despáchala, dile que se vaya. Y recuerden qué le dijo Jesús, qué les dijo. Dice, yo no la voy a atender, yo no soy llamado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Han de haber dicho los judíos, sí, qué bueno, sí, a ellos, a los judíos, no a los sirofenizos. Si Jonás hubiera estado presente cuando Cristo dijo esas palabras, él hubiera corrido a las sirofenisas, lárgate de aquí, no te quiere recibir el Señor. ¿Qué pensarían los judíos cuando sanó a la sirofenita, a la hija? Pero los judíos supieron que Cristo ayudó a la samaritana y que ayudó al centurión. Pero ya les dije, la samaritana conocía el idioma, y el centurión, bueno, pues hacía buenas obras, era un buen hombre. Pero el hecho de que salvara a la sirofenisa, que le diera esta bendición a la sirofenisa, a quien había dicho Dios que los mataran a todos, no hombre, eso iba más allá de lo que ellos podían soportar. La samaritana y el centurión no eran cananeos, pero esta mujer sí. Los judíos pensaban, Dios hizo un pacto con Israel, no lo hizo con las naciones del mundo. Las promesas, ¿para quiénes son? Para Israel. El Mesías, ¿dónde van a ser? Pues van a ser en Israel. Esa era su lógica. La bendición pues debe ser nada más para Israel. Y este problema de que no querían recibir a los gentiles ocasionó un grave problema en la iglesia primitiva. No sé si se acuerdan. ¿Por qué? Porque los judaizantes estaban aferrados que si un gentil iba a ser salvo tenía que circuncidarse, tenía que ser judío, judaizarse. Eso es lo que ellos pensaban. Y eso es lo que surgió, lo que se debatió en el supuesto primer concilio
cristiano que se efectuó, no me acuerdo en qué capítulo de los Hechos. Los judaizantes pensaban que si los gentiles tenían que ser salvos, tenían que circuncidarse y guardar la ley. Pero Pablo mismo fue llamado a predicar a todas las naciones, no nada más a los judíos. Vean Romanos, en el capítulo 1. En el versículo 1 habla Pablo de que Dios lo llamó a ser apóstol, Cristo. Y en el 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Dice, la fe en todas las naciones. O sea, la mente de Pablo ya había sido ampliada, ya había sido ensanchada. Él ya no pensaba como pensaban los demás judíos. ¿Y se acuerdan ustedes que cuando los judíos empezaron a ser dispersados, donde quiera que iban, levantaban sinagogas? Bueno, pues cuando Pablo andaba predicando, ya había sinagogas por todas partes, porque la diáspora, la dispersión de los judíos fue así, rápido, llegaron a Europa. Bueno, pues cuando Pablo llegaba a un X lugar, iba derechito a la sinagoga, iba a predicar en el sábado. De ahí se agarran los sabáticos para decir que Pablo no guardaba el domingo. Dicen que Pablo guardaba el sábado porque se metía en las sinagogas y dicen, gracias. Y dicen, ¿cuándo se reunían los judíos en la sinagoga? Los sábados, pues ahí está, dicen ellos. Pablo iba a las sinagogas el sábado, quiere decir que él adoraba a Dios en sábado. Y digo, no, están muy equivocados. ¿Por qué iba en sábado a las sinagogas? Porque iba a predicarles a los judíos. Pero no, eso no quiere decir que él guardara el sábado. Vean Romanos 2. Bueno, vean 2:10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, dice, al judío primeramente y también al griego. Aquí no se fija Dios si eres judío o si eres gentil. Dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. Vean, esta palabra de que no hay excepciones está en el Antiguo Testamento, está en Deuteronomio 10:17. Dios no se fija si eres judío, Dios no se fija si eres gentil, pero ellos pensaban que sí. Y además en Romanos 3, vean lo que les dice Pablo, está hablando en el mismo contexto, en Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Mejores que los judíos? No. La respuesta es no, no somos mejores que ellos. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Crees tú que por ser judío no estás bajo pecado? Y aquí mismo en Romanos 3, vean el versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Jonás hubiera dicho sí. Pero dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente, dice, también de los gentiles. Ahora, yo les comentaba que en el capítulo 2 de Jonás, el profeta dice, la salvación pertenece a Jehová. O sea, él lo reconoce. Pasen a Jonás de nuevo y vean el versículo 2, 4:2, Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿De dónde sacó estas palabras Jonás? De Deuteronomio. O sea, Jonás conocía Deuteronomio. Los arminianos no creen que la salvación pertenezca a Jehová. Los arminianos creen que la salvación pertenece al hombre. Ellos creen que si, vean, qué locura. Los arminianos creen que si la salvación perteneciera a Jehová, nosotros no deberíamos hacer nada. Pues si pertenece a Él, pues que Él salve.
dicen los arminianos, bueno, si la salvación es de Jehová, ¿qué caso tiene que yo ore por la salvación de alguno? No, si depende de mí, yo voy y le hablo. Si depende de Jehová, pues que vaya él y le hable, ¿no? O no sé qué pensarán ellos, ¿no? Los arminianos dicen, si Dios no quiere salvar, de nada sirve todo. Pero es que los arminianos no entienden la relación que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ellos dicen, no, una de dos, o Dios es soberano o el hombre es responsable, las dos cosas no pueden ser ciertas. Pero nosotros creemos que Dios puede salvar a cualquiera. Oramos a un Dios que puede salvar a cualquiera. Dios puede quitar el corazón de piedra de cualquier persona y salvarla. Dios puede salvar a los peores pecadores. No es necesario que los gentiles se circunciden el prepucio, pero oramos a un Dios que puede circuncidar el corazón, o sea, dar el nuevo nacimiento. Oramos a un Dios que puede dar el arrepentimiento y la fe, lo que hizo en Nínive. Creemos en un Dios que pudo abrir el corazón de Lidia, puede abrir el corazón de cualquiera. Nosotros creemos en un Dios que abre la puerta para predicar su palabra. ¿Qué es lo que envía obreros a la mies? La oración. Debemos rogar para que Dios envíe obreros, que Dios saque obreros de estas pláticas que está dando Tomás en Sándalo. ¿Oramos para qué? Para que Dios haga lo que Jonás no quería que hiciese. La salvación para los hombres es imposible, pero para Dios todo le es posible. La mano de Jehová no se ha cortado. Salvó antes y sigue salvando y lo hará hasta el fin del mundo. Los hombres se burlan de Dios, se burlan de su palabra, se burlan de nosotros, pero Dios tiene la llave de los corazones. Dios tiene la llave de los corazones de nuestros hijos. No dejemos de orar por ellos. Estaba leyendo un sermón de McCheyne, donde él habla de cómo los países declinan en su fe, en su devoción, porque los padres no les inculcan a sus hijos las cosas de Dios. O sea, a los padres no les importan, pues que se las van a enseñar a los hijos. Entonces, los padres se desbalagan y pues los hijos terminan desbalagándose más. Dios es soberano, pero no debemos pensar que como Él es soberano, entonces nosotros no tenemos que hacer nada. No podemos justificar nuestra negligencia, no podemos justificar nuestra pereza, no podemos justificar nuestra desobediencia. Ahora vean, Jonás no quiso ir a Nínive, pero muchos hoy no quieren ir a ningún lado. Dios no ha prometido salvar. Necesitamos que Dios nos diga que Dios quiere salvar a mucho pueblo, que tiene mucho pueblo en Ciudad Neza. Para que vayamos a evangelizar, necesitamos que Dios nos revele eso. Se lo dijo a Pablo, que predicara ahí en Corinto, dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero aunque no nos lo diga Dios, a nosotros de todos modos tenemos que hacerlo. Yo les decía hace 8 días que Dios había predeterminado salvar a Nínive a través de Jonás. Si Jonás no quiso, Dios pudo haber dicho, no quieres ir, bueno, pues voy a mandar a otro. Pero ven ustedes todo lo que hizo Dios para obligarlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios no cambia sus planes? En sus planes estaba mandar a Jonás, usar a Jonás, y lo hizo. Él salvará a su pueblo, lo hará, llueva o truene. Cada uno de los escogidos entrará al redil. El día que el último de los escogidos sea salvo, entonces vendrá el fin. Es lo que dice Romanos 11:25. Va a llegar el día en que ya nadie va a ser salvo. El día que el último de los gentiles sea salvo, entonces va a venir el fin.
hasta que entre la plenitud de los gentiles, dice el apóstol Pablo. Un número total, el número que solamente Dios sabe. Pero para que eso suceda, ¿saben qué? Nos va a usar a nosotros. ¿Para qué creen ustedes que nos trajo aquí en esa? Dios les dio la gran comisión a los creyentes de aquel tiempo, pero así la estafeta ha ido pasando de mano en mano y nosotros la tenemos, nos ha sido entregada. Dios salvará a muchos por medio de nosotros, tal vez muchísimos más de lo que pensamos. Y yo a veces me pongo medio melancólico y me pongo a pensar y digo, ¿será posible que nos vamos a morir algunos de nosotros? ¿Y esta iglesia se va a venir para abajo? ¿Nuestros hijos ya no van a tomar el estandarte? ¿Será posible? Jonás pensaría, si voy a Nínive, a lo mejor Dios salva a algunos de esos, mejor no voy. Pero algunos de nosotros tal vez ahora piense, a lo mejor Dios no quiere salvar a ninguno, pues mejor no voy. Pues ya le hablé a fulano y no quiso saber nada, pues ya no le vuelvo a decir nada, ya para qué le insisto. Hermanos, si Dios salva, Él sabe lo que hace. Nuestra responsabilidad es evangelizar. Si salva a muchos, Él sabe. Si salva a pocos, lo que Él diga. Nuestra responsabilidad es hablar. Que Dios grabe esta verdad en nuestro corazón en esta noche. Y que nos ayude Dios a usar todas nuestras oportunidades para hablar. Oremos que nos dé oportunidades. Oremos a Dios que abra las puertas. Que envíe obreros a su mies. Que nos santifique, que nos use, que nos limpie. Que salve a nuestros hijos. Si nosotros no nos preocupamos por la salvación de nuestros hijos, pues ¿quién se va a preocupar? Si yo no derramo lágrimas por mis hijos, pues entonces ¿quién las va a derramar? Si no nos importan los que viven en este pueblo, en esta ciudad, pues entonces ¿quién nos va a importar? Juan Knox le decía a Dios, dame a Escocia o me muero. Bueno, pero Escocia es un país. Nosotros no vamos a pedir tanto. Pero pues podríamos pedir Ciudad Neza. Ya cuando menos la ampliación Vicente Villada, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos, y que nos perdone. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos a ver a los que se pierden con compasión como tú los ves. Y líbranos de ser negligentes. Líbranos de ser indiferentes, egoístas, mundanos. Aumenta nuestra fe, Padre, nuestro amor por los que nos rodean, nuestro amor por Cristo, nuestra gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz. Y salva a muchos, Padre, en esta ciudad. Salva a nuestros seres queridos, salva a nuestros hijos. Oh Dios, ayúdanos a ver nuestra responsabilidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.